Ahí vamos. Estos son mis conflictos de interés. Y voy a empezar definiendo lo que ya hace más de 50 años era considerado como la más olvidada, la más compleja de las complicaciones. Y yo cambiaría de esta definición una sola palabra. Y en lugar de decir en el síndrome de la diabetes mellitus tardía, diría en el síndrome de la diabetes mellitus. La neuropatía diabética es la menos comprendida de las complicaciones y de las manifestaciones. En el grupo de Neuralab, que he tenido la fortuna de integrar, hemos conceptualizado esta complicación como la más frecuente y la más precoz de las complicaciones que uno puede tener en cuenta que es una afectación vascular, microvascular y neuropática. Lamentablemente suele ser la más tardíamente diagnosticada. Obviamente esto tiene razones, tiene por qué, y ya los iremos desarrollando. Esta otra definición, que es de Aaron Vinick, creo que a pesar de que ya tiene 14 años, sigue siendo absolutamente clara, absolutamente integradora, y habla de este desorden heterogéneo que abarca todo el sistema nervioso del paciente y que ocurre, por supuesto, dentro del marco de la diabetes mellitus. Con respecto a la prevalencia, esto de que es la complicación más frecuente, no es una idea de los diabetólogos. Acá en este trabajo que hemos publicado en diciembre del año pasado, habiendo trabajado equipos de Argentina, de Perú y de Colombia, hemos encontrado que dentro de las complicaciones crónicas, la neuropatía diabética, tanto en su componente somático como en su componente autonómico, era la más frecuente de estas complicaciones. Y ustedes pueden observar que en más de 1000 evaluaciones, neuropatía le correspondió el 34% de prevalencia, y era neuropatía con compromiso del pie y neuropatía con manifestaciones autonómicas como por ejemplo la hipotensión ortostática y la disfunción eréctil. Y hablando de neuropatía, entonces, pensando en la estructura anatómica funcional maravillosa que es la neurona, lamentablemente cuando ésta recibe la agresión sostenida, se va transformando en una estructura deshilachada, edematizada, con afectación de su vaina de mielina. Y esto determina un patrón que, si uno tuviera la oportunidad de evaluación histopatológica, mostraría esta afectación que es primariamente axonal y secundariamente desmielinizante. Y en relación a los mecanismos etiopatogénicos, quiero poner de relevancia algo que no nos cansamos de decir los diabetólogos, y que es la hiperglucemia es el centro de este compromiso, es el sol de este sistema solar, donde a partir de ella se ponen en movimiento una serie de mecanismos que tienen que ver con la vía de los polioles, la proteínquinasa C, la disminución del óxido nítrico, este gas vasodilatador que necesitamos para que esté el aporte nutricio sanguíneo, el exceso de estrés oxidativo. Todos nos oxidamos, pero el paciente diabético es una persona con mayor estrés, y la producción incrementada de los productos avanzados de glicación no enzimática. El conjunto de todas estas vías metabólicas a partir de la hiperglucemia pone de manifiesto estos déficits que son inicialmente funcionales y reversibles, y esta es la ventana de oportunidad que no debemos dejar pasar. Así como dijo Fernando Krinsky, empezamos con la educación en el momento cero, desde que el paciente se conoce como diabético. Lamentablemente muchas veces han pasado ya entre 5 y 10 años que comenzó la patología y el paciente y el equipo de salud tuvo la oportunidad de intervenir. La cuestión es que cuando está el déficit estructural es mucho más difícil la resolución. Afortunadamente, el equipo de salud tiene incorporado este concepto de que diabetes es riesgo de neuropatía diabética con lesión del pie, con esta situación de amputación tan traumática que, como ya sabemos, si un paciente sufre una amputación de un lado, tiene el 50% de posibilidades de estar amputado del lado contralateral dentro de los próximos 5 años. Pero lo que quiero poner de relevancia, que neuropatía diabética no es solamente pie diabético,
está el compromiso autonómico, entre otros aspectos, y aquí en la diapositiva la gastroparesia, que complica tanto la calidad de vida de nuestros pacientes, la neuropatía autonómica cardíaca, que en nuestro servicio hace más de 20 años estamos investigando, la disfunción eréctil. Todo esto en conjunto tiene un impacto terrible sobre la calidad de vida de nuestros pacientes. Por eso me parece importante hacer énfasis en que neuropatía diabética es, por supuesto, pie diabético y mucho más. El compromiso de los pies, de las extremidades de nuestros pacientes, es una situación altamente frecuente. Su prevalencia es muy elevada. De acuerdo a distintas series podemos encontrar este dato que es contundente. Es la responsable del 50% más de las amputaciones no traumáticas y esto implica un elevadísimo costo en dinero y, por supuesto, también un altísimo costo personal y familiar. Este es un gráfico complejo, pero lo que quiero poner de relevancia es la interacción de los distintos factores. En una persona con diabetes, a partir de este estado de hiperglucemia, podemos reconocer que la interacción entre el compromiso neuropático y microangiopático y la macroangiopatía, que ya fue mencionada que también se necesita, lleva a través de los distintos mecanismos de la afectación motora, de la afectación sensitiva, el compromiso del óxido nítrico en la microcirculación, el gran compromiso de los grandes vasos que, entre otras cosas, dificulta, por ejemplo, la llegada del antibiótico. Todo, en definitiva, si no hay una intervención adecuada en el momento preciso, lleva a la úlcera, y esta úlcera, cuando se extiende, cuando compromete, por ejemplo, el medio pie, y habiendo una afectación también con participación sistémica, determina la gravedad del caso. Y para nosotros es pan de todos los días encontrar este tipo de pies donde uno puede observar claramente las características neuropáticas y en donde la toma de una simple radiografía, que debe tener algunas características, pero que nos permite visualizar cómo se ha perdido, por ejemplo, el apoyo plantar, cómo el paciente tiene una posición en garra, que en definitiva, si no recibe el tratamiento adecuado, va a favorecer la aparición del mal perforante plantar y esta temida úlcera que realmente puede ser un camino de ida hacia la amputación. La otra situación que también nos parece absolutamente necesaria de prevenir es la neuroartropatía de Charcot, en donde la llegada a esta situación tan avanzada que implica la bolsa de huesos, este paciente tiene un pie totalmente desarticulado, ha determinado que hubo un exceso de tiempo donde no se tomaron las conductas que corresponden. Nosotros somos médicos clínicos que interactuamos con el equipo de salud, con los podólogos, con nuestros enfermeros, por supuesto con los cirujanos vasculares y con los traumatólogos. Pero nos cabe a nosotros la responsabilidad de tomar las primeras acciones. Y en relación a esta combinación, a esta interacción entre extremidades y neuropatía diabética, ponemos nuestra atención inicialmente en esta afectación somática, que es la que llamamos neuropatía periférica, buscando este compromiso que habitualmente es distal, simétrico, bilateral de los miembros inferiores. No nos olvidamos del compromiso autonómico y acá el tema de la alteración en la sudoración está implicando ya una situación de riesgo para la piel de los pies de nuestros pacientes. Obviamente que nuestra base sigue siendo algo que es fundamental, que aprendimos en la facultad y que no tenemos que olvidar, y que es hacer semiología. Y todo comienza con escuchar al paciente, escucharlo con atención, y si el paciente no tiene la capacidad de volcar lo que le está pasando, hacer un interrogatorio que sea dirigido y que sea respetuoso. Y luego una actividad que es inherente al médico, la examinación. En esta examinación nosotros ponemos en juego una serie de elementos que son sencillos, como palpar los pulsos, buscar las características de la piel, tomar los reflejos. Utilizamos una serie de herramientas que son realmente básicas, mínimas, que tenemos en nuestro bolsillo o en el cajón del escritorio. Le pedimos al paciente que se incorpore, que se siente, que camine, que se ponga en puntas de pie, que nos diga si percibe la presión de nuestro dedo, de la torunda de algodón.
Esto implica a veces el uso de algunos aparatos, pero no es indispensable. Simplemente con pedirle que haga la maniobra del abanico, para nosotros es una evidencia de su capacidad de fuerza, implicando la presencia o no de compromiso motor. Así que realmente para nosotros es fundamental y ponemos de relevancia esta actividad que es la semiología. Por supuesto que tenemos exámenes complementarios. Dentro de los tradicionales, los electrofisiológicos, tenemos en cuenta que son coadyuvantes y podemos pedirlos si es que no tenemos un diagnóstico clínico. La neuropatía nosotros la diagnosticamos con la presencia de signos más síntomas, o de síntomas más electrofisiología, o de signos más electrofisiologías. Por supuesto que nos puede permitir una evaluación medible en cantidad de metros por segundo, luego de instaurado un tratamiento. Y tenemos que tener en cuenta que la electrofisiología lo que hace es la evaluación de la fibra gruesa. Nuestro pedido pasa por velocidades de conducción nerviosa, que serán de los miembros inferiores o de los 4 miembros, y la electromiografía solo si es necesario. Para eso trabajamos en interacción continua con el equipo de neurología. Afortunadamente hay muchos avances. Lamentablemente no los tenemos nosotros a nuestra disponibilidad, pero es necesario que las conozcamos. Y acá me parece interesante vertir este concepto. Mirando la córnea podemos inferir cómo están las fibras finas, la fibra C de nuestros pacientes, y con un estudio que requiere una aparatología realmente cara, pero que en 2 minutos con un técnico entrenado nos permite evaluar en el plexo basal de la córnea la cantidad de fibra C, las ramificaciones y las características de la misma. Otra formulación o otra aparatología que también es muy interesante son los test QST, que nos permiten también evaluar fibra fina. ¿Y por qué hago énfasis en la fibra fina? Fundamentalmente porque es la primera que se lesiona, pero el tema es que si uno no dispone del Quantitative Sensory Testing, realmente no puede acceder a este tipo de evaluación, pero no frustrarse, porque podemos utilizar los dispositivos frío-calor, o como yo aprendí hace tantos años, el tubito de agua caliente y el tubito de agua fría, que nos permiten también hacer una evaluación que tiene valor con respecto a este posible compromiso de la fibra C. Nosotros en Argentina, junto con el doctor Braver del Hospital de Clínicas, estamos haciendo una investigación con un dispositivo que todavía está en el área de investigación, pero que ya fue aprobado en Europa, es el NervCheck, que tenemos el orgullo que fuera diseñado por un médico argentino que vive en Barcelona, el doctor Odriozola, y estamos trabajando desde hace más de un año en la evaluación con este dispositivo a través de una serie de maniobras que llevan solamente de 12 a 14 minutos y nos permiten evaluar las respuestas de las fibras C y también de fibras más gruesas a distintos estímulos, por ejemplo, temperatura con distintos grados de calor y también la sensibilidad vibratoria. Este fue un trabajo que presenté yo el año pasado en Australia y en donde pudimos poner de relevancia la ventaja de utilizar este dispositivo. Obviamente que si uno quiere un diagnóstico de certeza en neuropatía diabética, que puede ser en la clínica semejante a otras etiologías, debiera ser una biopsia nerviosa o una biopsia cutánea. Obviamente que esto está limitado a los trabajos de investigación y, salvo que sea una situación clínica que lo amerite, no exponemos a nuestros pacientes a un estudio invasivo. Pero volviendo a la vida cotidiana, realmente estoy convencida que nuestro equipo de salud necesita y debe conocer la neuropatía diabética como todas las otras complicaciones. Examinar al paciente. Es inaudito que lleguen pacientes que tengan 5 o 10 años de evolución o de diagnóstico de su enfermedad y que nunca nadie los haya revisado, que nunca nadie les haya quitado los zapatos y las medias. Y esto lamentablemente sigue ocurriendo. Luego de examinar al paciente y tener una situación clara de lo que está ocurriendo, tomar las determinaciones que corresponden. Y en una etapa anterior de que el paciente presente lesiones y después, por supuesto, también educar, porque esta sigue siendo la base de la prevención. Prevención de lesiones que, como dijo el doctor Fernando Krinsky, involucran al paciente, a la familia y a todo el equipo de salud.
Cuando un paciente debe y recibe todo lo que hace a la educación diabetológica, permite que tenga conciencia de lo que puede prevenir, observando cómo son sus zapatos, viendo cómo están sus pies, utilizando un espejito si hace falta, y por supuesto todo lo que tenga que ver con el cuidado de su glucemia. Y ya enfocando las opciones de tratamiento, la polineuropatía diabética puede tener un tratamiento patogénico o un tratamiento sintomático. El tratamiento patogénico tiene un punto inicial que es la mejoría del control glucémico, y hoy por hoy contamos con 2 fármacos de acción etiopatogénica como son el alfa-lipoico y la benfotiamina. El tratamiento sintomático pasa por todos los fármacos que podamos usar de manera racional para tratar de disminuir el dolor. Hace más de 15 años que venimos trabajando con el ácido alfa-lipoico, este antioxidante biológico que se sintetiza en el organismo, ha demostrado ser eficaz en neuropatía diabética, no solamente somática, sino también autonómica, y realmente la experiencia es muy buena, pero de nada sirve este ni ningún fármaco si nuestro paciente no optimiza sus controles glucémicos. Y el último fármaco que disponemos acá en Argentina es la benfotiamina, que como ustedes se dan cuenta es vitamina B, pero es una vitamina B, es un análogo de la tiamina que es liposoluble. Esto mejora la biodisponibilidad y permite que tenga un acceso a las estructuras nerviosas con mayor capacidad de acción local. También ha demostrado, también ha demostrado sus efectos beneficiosos tanto combinado con ácido alfa-lipoico o como única indicación, más por supuesto los fármacos sintomáticos y el control glucémico. En definitiva, lo que quiero comentar es que la neuropatía diabética es muy frecuente, la más precoz y la más prevalente de las complicaciones microvasculares. Tiene un impacto trascendental sobre la calidad de vida de nuestro paciente y sobre la expectativa de vida. Es necesario que todo el equipo de salud aúne los esfuerzos para poder evaluar a estos pacientes y utilizar la clínica, que sigue siendo soberana, los elementos electrofisiológicos cuando los tenemos disponibles. Tenemos que evitar que llegue a la lesión del pie, y en la prevención está la educación, el control glucémico y, cuando es necesario, la utilización de fármacos que han demostrado eficacia, fundamentalmente el alfa-lipoico, y ahora contamos también con la benfotiamina, y la necesidad de usar racionalmente los fármacos sintomáticos. Claramente la prevención debe ser el objetivo, y en esto la educación diabetológica ha demostrado ser muy eficaz. Buenos días, doctora Fuentes, siempre un gusto escucharla. Gracias. Soy el doctor Loredo del Hospital Privado de Córdoba, soy diabetólogo. Doctora, respecto al tratamiento con ácido tióptico, ¿cuándo usted lo comienza? ¿A qué dosis y durante cuánto tiempo, si no por toda la vida? Sí. Y la respuesta de atrás para adelante es para toda la vida. Una vez que uno inicia un fármaco etiopatogénico, es lo mismo que el concepto de la diabetes. La diabetes no se cura, la neuropatía, una vez que está instalada, es poco probable que retrograde, así que la indicación es para siempre. La dosis es de 600 a 1800 miligramos. El ácido alfa-lipoico necesita, para tener una concentración en sangre adecuada, estar alejado de los alimentos. Cuando el paciente tiene que recibir 2 o 3 comprimidos por día, el consejo es que sea lejos de las comidas. Y cuando, que es la parte más relevante de la pregunta, no en forma preventiva. Y no en forma preventiva porque no hay una evidencia que demuestra que previene la aparición de la neuropatía diabética. Sí hay evidencia que el control glucémico disminuye la frecuencia o modifica el camino hacia la neuropatía, con lo cual abogamos hacia la optimización del control glucémico desde el comienzo de la enfermedad. Y entonces, cuando hago el diagnóstico clínico o clínico y electrofisiológico, por ejemplo, de una neuropatía autonómica cardíaca, ese es el momento de la indicación del alfa-lipoico,
que en ese caso, donde no hay una situación de dolor, por ejemplo, la dosis es de 600 miligramos, una vez por día, que puede ser a la mañana, media hora antes del desayuno, y explicándole al paciente que la idea es para siempre. A veces le cuesta al paciente porque dice, a mí no me duele, yo no tengo ninguna manifestación, pero uno encuentra signos en el examen físico, y si tiene una neuropatía autonómica cardíaca, que es lo que nosotros evaluamos cotidianamente en nuestro servicio, bueno, la administración del alfa-lipoico demostró eficacia. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes que nada quería agradecer a las autoridades del Fórum por haber sido invitada y bueno, a mí me toca hablar de la patología vascular en el paciente diabético. A ustedes les llamará la atención porque una imagenóloga va a hablar de patología vascular. Pero la realidad es que yo me dedico a hacer Doppler vascular y nosotros vemos que hay como una estandarización de los estudios donde no se estudia al paciente de acuerdo a lo que tiene. Y creo que es muy importante y el desarrollo del modelo angiosoma ha demostrado que podemos mejorar los resultados de las revascularizaciones. Bueno, algunos números ya se fueron dados hoy durante la mañana, pero es muy importante ver cuál es el porcentaje de los pacientes que van a presentar lesiones de pies. Hasta el 25% de los pacientes van a tener lesiones en los pies y el 25% de las internaciones de estos pacientes van a tener con complicaciones en sus pies. Y esta por ahí es la cifra que más nos tiene que llamar la atención. El 30% de los pacientes en algún momento van a tener algún tipo de amputaciones en su vida. Muchas de estas amputaciones, como quedó especificado antes, va a tener que ver con la neuropatía, con los procesos infecciosos, pero también tiene que ver con los procesos vasculares, sobre todo por el tema de la microangiopatía. Y obviamente la disminución de la calidad de vida, la disminución de la sobrevida y el elevado costo en salud tiene que ver con esto. La enfermedad arterial periférica en pacientes diabéticos de todas las causas es de 2 a 4 veces mayor que en pacientes no diabéticos. Suelen presentar más claudicación intermitente, es un 3.8% mayor en varones y un 6.5% mayor en mujeres. Tienen entre el 28 y el 32% van a presentar macroangiopatía y esto está relacionado con la edad avanzada, con el tiempo de evolución de la diabetes, con las cifras glucémicas en ese tiempo y con la presencia de neuropatía. Típicamente el paciente diabético tiene enfermedad infrapatelar. Esa enfermedad infrapatelar en general tiene que ver con calcificación de la capa media de sus arterias. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. La clínica de la insuficiencia arterial crónica, cualquiera sea su causa, va desde los pacientes asintomáticos a los que claudican. Hoy alguien decía hay que preguntarle porque a veces no lo refieren. Los pacientes diabéticos, y más si tienen lesiones en los pies, no caminan mucho, por lo cual ellos no van a referir que a los 200 metros no pueden seguir caminando, por lo cual es una pregunta que tiene que ser bastante dirigida. Y las otras causas son dolor en reposo hasta un 10% y una isquemia, la isquemia por necrosis tisular o por alguna causa neuropática entre el 2 y el 3%. Y cuando tienen las lesiones tisulares es donde ya llegamos tarde, obviamente. Cuando yo les decía que la esclerosis cálcica de la media o enfermedad de Mockenberg es muy típica de arterias de mediano y fino calibre, son calcificaciones que se dan en placas o anulares en la capa media de las arterias, toman generalmente